Buenas tardes, con motivo de este San Valentín he querido hacer un vídeo especial para enseñaros a ligar tocando la guitarra. Es bien sabido desde los inicios de la humanidad que todo aquel que toque la guitarra es el ligón del grupo. Se lleva a todos los amantes de calle. El guitarrista es el que más amantes tiene y el más atractivo. La persona con más sex appeal de todos los tiempos. Y ahora que tengo tu atención, ¡vamos al verdadero vídeo! Esto es un tutorial de ligados. Cómo ligar con la guitarra, pero no así. Sino así. Vamos a aprender a hacer correctamente, elegante y señorial los ligados ascendentes, también conocidos como hammer-on, y los ligados descendentes o pull-off. Y además os dejo un montón de ejercicios bien explicaditos para que os hagáis un máster en ligar tocando la guitarra. ¡Vamos allá! Así le llamamos a los dedos de cada mano. El ligado ascendente consiste en hacer como una especie de martillito con el dedo. Más o menos así. Y además tienes que pisar con el dedo arqueado, no con el dedo así doblado, sino arqueado, que haya un arquito. Martilleamos en el traste así. Tiene que caer de punta el dedo. Vamos a poner el dedo 1 en el traste 1 de la primera cuerda, la más fina, y hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por supuesto, tocamos con la mano derecha una vez y ya sin tocar, el segundo dedo cae y da la nota ligada. Eso es lo que se conoce como ligar. Que se me olvidó grabar. Pisa siempre al final del traste, cerca de la barrita del traste, para que te cueste menos trabajo y consigas un mejor sonido. Ahora hacemos lo mismo, pero pull off, es decir, ligado descendente. En vez de 1, 2, hacemos 2, 1. Tocamos el 2, pero el 1 debe ya estar colocado. Y separamos el 2. Sin tocar con la mano derecha, ha de sonar el dedo 1 que está pisando en el traste. Hay gente que hace esto. Si levantas hacia arriba, simplemente va a hacer ti y no se oye el 1. Y esto es porque debes separar el dedo no dejando de pulsar y levantándolo hacia arriba, sino en esta dirección hacia abajo. Es decir, este dedo es como que hace esto en esa dirección. Nivel 1 de ligoteo, superado. Esos son ligados ascendentes y descendentes simples, es decir, de una sola nota. Pero también podemos hacerlas de muchas, como por ejemplo aquí. Yo solamente toco una vez con la mano derecha. Tienes que conseguir que suene nítido. Aplica todo lo anterior. Que los dedos entren arqueados de punta como martillitos. Y para quitarlos en esta dirección y movimiento cortito. Sin uña, para que no sea estridente. Eso no. Más suave y natural. Y recuerda que más o menos cabe un lápiz entre tus deditos y el mástil. Puedes ir acelerando. Y puedes ir haciéndolos también en trastes más arriba. Puedes ir subiendo la velocidad o bajándola. Podemos hacerlo también descendente y ascendente. Nivel 2 de ligoteo conseguido. Así que ahora vamos a combinar el ligado ascendente y el descendente con todos los dedos. Hacemos 0, 1, 1, 0. ¿Vale?
Ahora hacemos 1, 2. 2, 3. Y 3, 4. Truquitos. No me dejes la mano así, separadísima del mástil, sino que los dedos tienen que estar preparados para cuando le toque entrar. Volvemos a hacerlo, hacemos 3 repeticiones de cada combinación, es decir, 0, 1, 1, 0, 3 veces, 1, 2, 2, 1, 3 veces, 2, 3, 3, 2, 3 veces y 3, 4, 4, 3, 3 veces. Mano cerquita de los trastes. Recuerda que los dedos se quedan pisando los trastes, sin apretar, sin hacer presión, porque si los dejamos al aire, tienes un descontrol en la mano de energía. Y en la guitarra lo que prima es el mínimo esfuerzo. Ahorra energía para cuando la tengas que usar. No la malgastes porque te hace falta para ligar. Entonces ahora vamos descendente. En vez de 3, 4, 4, 3, empezamos con 4, 3, 3, 4. Ahora 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. 2, 1, 1, 2. Y ahora 1, 0, 0, 1. No toques muy fuerte con la mano derecha porque eso va a añadir presión, ya que si no eres un guitarrista experto, todavía no tienes una independencia cerebral de las dos manos. Y si haces una cosa muy fuerte con una mano, la otra tiende a hacer mucha presión. Entonces lo que queremos es trabajar esa independencia de dedos. Así que apréndela tocando suave. Cuando hagas el ligado descendente, no separes mucho la mano. No hagas esto. Ahora hacemos todo el ejercicio completo, es decir, desde ascendente y luego descendente combinando todos los tipos de ligados. Nivel 3 de ligoteo superado. Otro ejercicio que es mucho más arañita, como yo digo, sería el 1, 3, 2, 4, con ligados ascendentes. Y vamos cambiando de cuerda, es decir, en la primera empezamos con 1, 3, 2, 4. El 1 se queda. Y ahora el 2 tienes que quitar el 3 y ponerle el 4. 1, 3, 2, 4. En la segunda cuerda. ¿Vale? Luego en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Tocamos 2 veces con la mano derecha, en el primero 1, 3 y en el 2, 4. ¿Vale? Y luego seguimos hasta la primera cuerda otra vez. Todo el rato 1, 3, 2, 4, ¿vale? Y también podemos hacerlo al revés. 4, 2, 3, 1. Este también puedes irlo subiendo de traste. Cuando llegas aquí, subes un traste. Subimos. Subimos. Y así constantemente. Nivel 4 de ligoteo superado. Y ahora puedes combinar el ligado más largo en todas las cuerdas, desde la sexta a la primera. Tocamos en cada cuerda una sola vez, es decir, sexta,
quinta, cuarta, tercera, y aquí nos quedamos en el 3. Esto es lo más raro. Y es porque aquí encontramos la misma nota. En el 4 se encuentra el si, que es lo mismo que la segunda al aire, así que nos quedamos en el 3 para no repetir, porque queda raro, ¿vale? Y sube ligando, arrastrando el 4. Y ahora para atrás. Sin tocar nada. ¿Vale? Y ahora para atrás. Tocamos una sola vez. Martillito. Un inciso, eso es lo que se llama ligado indirecto. Cuando tú no tocas la cuerda con la mano derecha, pero... ¿Vale? Entonces lo dejamos aquí con el 4, vamos para atrás y hacemos... Tocamos... 3, 4. Os aconsejo que cuando estáis haciendo esto por ligados indirectos todo el rato, que a la hora de ligar descendentemente, yo apoyo el dedo en la cuerda de abajo cuando hago el ligado. Esa es mi manera de saber que el movimiento lo he hecho bien. Y así no hago y le doy a las demás, sino que mi dedo encuentra como un tope en la cuerda siguiente. ¡Nivel 5 de ligoteo superado! Muchas gracias, espero que este tutorial te haya unido, si cabe, aún más con tu guitarra, enamorado de la música y que te haya dado la técnica suficiente para ligar con la guitarra. Si te ha gustado este tutorial, no olvides suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conoces otros ejercicios de ligados que no hayas dicho, que seguramente hay un montón. Estos son mis favoritos y los que yo siempre hago. Encontrarás un montón de piezas con ligados para trabajar esto, pero ya con música, para darle forma a esta técnica, en mis partituras y tablaturas en paolahermosín.com. Si quieres conservar una guía con partituras y tablaturas de estos ejercicios que te he detallado en este vídeo, con digitaciones, explicaciones, etcétera, puedes encontrarla también en paolahermosín.com para que siempre tengas esas herramientas a mano y no te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos para que también aprendan a ligar tocando la guitarra. Muchísimas gracias por verlo.